Hola, nos toca la parte esta difícil de hablar los últimos, después de 2 jornadas muy intensas. Voy a decir un poquito más cosas así introductorias para que la gente se vaya sentando y nos preste atención. Vale, bueno, tenemos aquí 3 proyectos que en este contexto de ciudadanía y territorio son 3 proyectos que podrían situarse en la periferia de lo que entendemos como mercado cultural. Que es un territorio que, como sabemos, lo inunda todo. Estos proyectos se sitúan en los márgenes y surgen de alguna manera, cada uno de ellos, como una reacción a 3 de las grandes industrias de la cultura y el entretenimiento. Por un lado, los festivales de música, los festivales de cine y también las grandes cadenas de distribución de objetos de diseño industrial. Tenemos, por un lado, a Adriano Galante, en el centro, que es miembro del grupo musical Seward y fundador junto a su grupo del Festival de Música Montfort. A Alberto Flores, en el extremo, diseñador industrial y miembro del colectivo Maquea tu Vida, promotores del proyecto el-recetario.net. Y a Fernando Paniagua, miembro de la asociación Panorama 180, que impulsa la red de comunes audiovisuales CC World y que organiza el Festival de Cine Creative Commons CCMAT y BCCN. Ayer por la tarde, quedamos un rato para charlar y conocernos y llegamos a la conclusión de que lo que estos proyectos tienen en común es que ponen el foco en la experiencia de las personas y no tanto en el producto final, que proponen otros modos de distribuir conocimientos, que buscan eliminar los intermediarios entre los creadores y el público, que no buscan el lucro como objetivo final de sus prácticas, que más que crecer o incrementar su actividad, crean modelos de pequeño formato pero replicables, resignificando la idea capitalista de crecimiento, que están inspirados en la ética hacker de abrir los códigos, copiar, compartir y devolver al común una versión mejorada, y que buscan minimizar el impacto medioambiental de su actividad. Con respecto al título que nos ampara, otras economías posibles, la verdad que nos lo han puesto muy difícil y espero que no vengáis pensando que vamos a dar una alternativa al capitalismo o algo así, porque, pues obviamente no. Pero sí que es verdad que creo que estas prácticas impugnan el modelo económico imperante y buscan experimentar con otros formatos y con otras formas de entender el concepto de economía, más cercano a su acepción como una forma de administrar nuestros bienes y nuestra relación con la naturaleza, que en el sentido de asociar la economía únicamente con el dinero. Yo creo que es mejor escucharles a ellos, así que paso la palabra a Fernando Paniagua. Vale, he preparado una pequeña presentación. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Tenemos la presión del tiempo porque resulta que el tren nos sale a las 7 de la tarde y estamos como un poco asustados. Entonces vamos a intentar ser breves y explicar un poquito la tarea que hacemos. Yo participo desde hace 4 años de esta pequeña entidad, Panorama 180, una entidad que intenta trabajar en el terreno de la cultura libre audiovisual o desde el audiovisual, y que nos gusta decir esa frase tan tonta que ponemos ahí, ¿no? Que vamos gestionando las contradicciones, porque nos cuesta mucho intentar plantear modelos alternativos. Tenemos muy claro lo que no nos gusta, ¿no? Las formas que creemos que están caducas y que son de un modelo pasado, basado en la máxima rentabilidad económica, el crecimiento, todas estas cosas que ha dicho también. Y intentamos plantear, pues, en cierto modo, un espacio de apertura y de experimentación, ¿no? Llevamos trabajando desde 2010, empezamos con el foco muy puesto en las licencias libres, pero poco a poco, quizás porque nos íbamos cansando un poquito también y porque no nos gustan las marcas y todas estas cosas, pues como con el Creative Commons se nos iba quedando como un poquito pequeño y ahora se ha convertido más en una excusa que en un fin en sí mismo, ¿no? Entonces nos interesa mucho más la experimentación, la apertura, el poner el foco en experiencias que usan el audiovisual y las licencias libres para proponer otro tipo de contenidos. Esto se ha quedado ahora pillado con lo bien que íbamos. Hola. Vaya. ¿Le quieres ir dando tú?
Bueno, básicamente estamos basados en Barcelona. A partir de la primera experiencia organizamos el Festival de Cine en Creative Commons en Barcelona, que es el primer festival de cine a nivel mundial dedicado exclusivamente a películas licenciadas con licencias libres, ¿no? Esto que es muy guay y vende mucho, en sí pues tampoco tendría mayor importancia. El Festival de Barcelona, que os quería enseñar una fotico y un pequeño vídeo de resumen, ha ido evolucionando, ¿no? Desde un festival donde se ponía el centro en que las pelis estuvieran licenciadas y se le daba muchísima importancia al proyecto en sí, ha ido variando a utilizar los ejes temáticos del festival y a hacer que el audiovisual sea una excusa para tratar temas que nos interesan, ¿no? Entonces, en los últimos años hemos ido avanzando en ese sentido. Como no tenía la presentación, me he dejado una cosita que quería hacer un licencias libres nivel Barrio Sésamo, ¿no? Así rápido, ¿no? La alternativa a las licencias libres es esto, ¿no? Hasta los años 80 solo existe el copyright, todos los derechos reservados, hay que pagar para hacer cualquier uso, etcétera, o el dominio público que permite el uso indiscriminado de la obra sin citar la autoría, etcétera. Lo que abren las Creative Commons para nosotros es ese espacio de reflexión y adaptación del mundo analógico al mundo digital, ¿no? Entonces intentan adaptar un poquito mejor todo el tema de los derechos de autor a Internet y a las dinámicas digitales. Ese para nosotros es el punto de partida, ¿no? Consideramos que son útiles, abren 6 supósitos en vez de 2, en vez de todos los derechos o ninguno, te dejan elegir entre 6 supósitos distintos y sobre todo han sido muy útiles en estos 12 o 14 años que llevan funcionando como herramienta de reflexión, ¿no? Aunque están demostrando un poquito su limitación política en este momento y su potencia de transformación real del modelo socioeconómico, que es un poco lo que nos interesa también. Entonces llevamos 7 ediciones del festival en Barcelona. Curramos con Javier Jaén, que es un diseñador maravilloso, que cada año pone a disposición su trabajo y también lo abre con licencias libres para que pueda ser reutilizado. Y esto es un pequeño resumen. Si puedes subir el volumen, por favor. Bueno, como veis, tratamos el audiovisual en el sentido más amplio, ¿no? Desde proyectos de experimentación tecnológicos como con gafas de realidad virtual y software libre, etcétera, a modelos más experimentales de conciertos con videoproyecciones, live cinemas, etcétera. Un poquillo es eso, ¿no? La excusa es al audiovisual, las licencias libres para preguntarnos sobre los retos que tiene la digitalización y la cultura libre en el ámbito audiovisual en el siglo XXI. Hacemos cosas como esto, ¿no? En la última edición montamos un debate que ya se salía completamente del terreno audiovisual, ¿no? Invitamos a la gente de la revista Mongolia, United and Now, la Siberia TV y el Presentiment, y en un debate muy rico sobre la guerrilla audiovisual política y su incidencia sobre la realidad, etcétera. Y aquí aprovecho y hago un corte, ¿no? Yo también participo de otro colectivo que se llama Spy en Blanc, que hacemos una publicación que se llama El Presentiment, que fue uno de los invitados y que justifica
explica un poco el siguiente paso que damos en lo que es la propuesta del festival. También os pongo un vídeo, que somos audiovisuales, dura 20 segundos. Pues bueno, esto que es un juego, ¿no? y una provocación, en este sentido es el motor de intentar preguntarnos cosas porque no nos gusta la realidad en que vinimos e intentarlos transformarla. El leitmotiv de nuestra asociación es eso. O sea, no es que queramos experimentar, no nos gusta la realidad en que vivimos, no nos gusta el modelo socioeconómico en el que nos desarrollamos, nos produce un asco profundo y con esa duda de si vomitar sobre él y solo intentar destruirlo o intentar aportar algo para que sea mejor, nos hemos propuesto abrir este espacio de experimentación. Entonces, a partir de ahí se nos ocurrió que si todas las películas que proyectábamos en el festival las compartían de forma gratuita, en descarga directa en Internet, ¿por qué no hacer lo mismo con el festival, ¿no? Como una forma también de cortocircuitar esa construcción de valor que parece que tiene que siempre que consigues una marca que funciona, hay que replicarla, reproducirla y venderla hasta el infinito, ¿no? Entonces, a nosotros, si una entidad nos demuestra de una forma más o menos coherente que no tiene ánimo de lucro, que va a respetar la licencia y que quiere compartir sus contenidos igual, pues le enviamos un link de descarga con todas las películas del festival, con toda la cartelería y materiales de gráficos editables y modificables y un listado de contactos de los directores para que puedan hacer su propia copia local. Eso nos ha llevado en que desde el 2012 que empezamos con esto, pues han hecho más de 30 copias del festival por todo el mundo, sobre todo países de área latina, porque como lo hacemos todo un poco desde la voluntad y no desde la remuneración, subtitular pelis a distintos idiomas y tal, pues es un trabajo bastante arduo y entonces ahora mismo hay 3 festivales en Perú, 2 en Colombia, bueno, 3 en Colombia, en México, en Argentina. Se han hecho también en países nórdicos, Helsinki, en Rumanía, etcétera. Y bueno, hemos conseguido que películas que tendrían un recorrido muy pequeño o una visibilidad muy reducida a un entorno muy cercano, a veces solo ambientes militantes o ultramilitantes, ultrapolitizados, etcétera, de repente se abren a un montón de pantallas en el mundo, ¿no? Con lo cual, a una de las preguntitas estas de cómo generar un nuevo modelo, creo que estamos dando una respuesta, ¿no? Porque hemos abierto un canal de distribución bastante potente a nivel casi mundial. Lo cual no quiere decir que tengamos soluciones para el problema más grande que tiene la gente que produce audiovisual, que es cómo pagarlo, no cómo hacerlo. Pero bueno, por ahí vamos intentando aportar un poquito más a eso. Y de ahí surge también CCMAD, que es la copia, la réplica que hacemos en Madrid del festival, que es la única que gestionamos nosotros también. Nos lo propusieron y lo hicimos. A partir de ahí, como que la vida no da para más, cuando nos han propuesto hacer copias lo que hacemos es decir no. O sea, monta tu grupo local, contacta con una asociación o móntatelo tú y nosotros te enviamos todos para que tú puedas hacer el festival, tú que conoces el territorio, tú que conoces la gente que está haciendo cosas así, etcétera. Tiene mucho más sentido que lo hagas tú a que vengamos nosotros de paracaidistas a hacerlo, con esta idea de proyectos replicables, escalables, que se puedan reproducir, que mantengan una escala a escala humana, ¿no? Que podamos gestionar en las vidas ya que llevamos tan rotas, tan precarias y tan dispersas. Y bueno, y así llegamos pues un poco a esto, ¿no? En las últimas ediciones hacíamos también manteníamos esta hibridación de formatos, ¿no? Intentando poner cada vez más el foco en temáticas y en trabajar en temáticas pues como esta que fue la edición del
año pasado, donde bajo el título de Empatía pues trabajamos esta máquina para ser otro, que es un experimento de realidad virtual en el que intercambias tu cuerpo con otra persona. Reflexionábamos sobre la realidad del otro más cercano que tenemos, que es el migrante que está encerrado en los centros de internamiento de inmigrantes, y con la película Yes We Fuck hacíamos un debate sobre la sexualidad de personas con diversidad funcional, ¿no? Para intentar situarnos un poco en la piel del otro. Como veis, el contenido político-social se ha ido comiendo un poco todo lo que era la reflexión sobre licencias libres y tal. Y ya está. Yo creo que luego podemos conversar más. He conseguido ser breve, conciso, espero que no haya hablado muy rápido, y luego podemos hablar un poquito más en las preguntas. Gracias. Bueno, hola, buenas tardes. Soy Alberto Flores, diseñador y miembro de Maquea tu Vida. Y nada, pues esta tarde os voy a explicar un poco la plataforma que llevamos entre manos, que es el recetario. Pero ahora cuando se carga aquí. Y digamos que en base a como explicaba Manuela, ¿no? Pues también es un poco, o sea, nos veíamos, ¿no? En esta tesitura no sé si responsabilidad o qué, ¿no? Pero el hecho de plantear otras economías posibles, ¿no? Cuando realmente, o sea, somos conscientes de que todo efecto que tú generas o toda acción provoca, digamos esto, un efecto y tiene, digamos, como su repercusión social, ¿no? En distintas dimensiones, económicas, de relaciones, demás. Pero claro, no sé, ayer comentándolo un poco, pues decíamos, bueno, igual no hemos llegado, ¿no? Hasta ese punto cuantitativo, ¿no? O sea, de realmente qué efecto estamos provocando, ¿no? Con lo que generamos. Pero bueno, sin más, me voy a poner un poquito más adelante, así tiro sobre aquella pantalla. Ahí. Y bueno, pues como os comentaba, Maquea, somos una asociación cultural sin ánimo de lucro. Nos dedicamos básicamente al tema de trabajar sobre actividades que ruedan, digamos, alrededor del tema de la reutilización, del aprovechamiento de los recursos y sobre todo del cómo abrir o cómo licenciar esos objetos que se generan de estas prácticas. Y básicamente, pues eso, somos un grupo, ¿no? que nos organizamos. Ya llevamos este año, justamente cumplimos como 10 años como grupo, ¿vale? O sea, un poco como cuando dimos ese paso a generar como esa mínima organización que hicimos en un principio, que es la que mantenemos como asociación, básicamente. Y bueno, y un poco aquí en esta pantalla, poco en ese campo en el que nos movemos, o en esos dos márgenes o dos líneas que nos sirven, ¿vale? Es como basarnos en esa idea o en esas filosofías de lo que es el software libre, ¿vale? Y con esa idea de lo que es el código abierto, ¿vale? Y cómo aplicar básicamente estas ideas a lo que es la materialidad, ¿no? A los objetos, a cómo realmente estas ideas que provienen de lo inmaterial o que vienen, digamos, de la relación que tenemos de las interfaces con las máquinas, cómo podemos llevar esas lógicas a la aplicación de nuestra relación con el día a día, con los objetos que nos rodean. Básicamente en esta imagen lo que he querido mostrar ha sido así como ¿no? Como fotogramas de situaciones, ¿no? En las que nos vemos inmersos, o la que es nuestro cotidiano, básicamente, ¿no? Pues ahí veis, ¿no? Hay como cacharros, ¿no? Artefactos, hay comidas, hay plantillas, hay instrucciones, hay herramientas, hay gente, hay muchas asambleas, ¿no? Hay reuniones. Y básicamente es nuestro día a día, nuestra manera, digamos, de cómo nos vamos organizando, o cómo vamos provocando, o cómo vamos avanzando, digamos, en esta manera de generar, digamos, como otras maneras, ¿no? De relacionarnos, o de entender, o de descodificar, digamos, ese mundo hecho, ¿no? en el que nos movemos. Apelamos a esto, ¿no? O sea, digamos, cuando las marcas o las herramientas del marketing o la publicidad nos apelan o nos venden estilos de vida, ¿no? O sea, nos van vendiendo o nos venden, digamos, como que según tu poder adquisitivo, ¿no? Pues tú puedes llegar a tener, ¿no? Puedes llegar a consumir o puedes pertenecer a, ¿no? Como ciertos grupos o ciertas marcas. Nosotros lo que nos hace, digamos, como tilín o nos pone es el tema de que nos da igual. O sea, el tema es cómo te planteas tú, cómo estás en la vida, ¿no? Cómo realmente te relacionas con lo que te rodea, cómo entiendes tus recursos, cómo realmente, si somos conscientes de lo que tenemos, ¿no? No sé. Luego vamos a tener la oportunidad de tener un proyecto, ¿no? En el que yo creo que nos va a quedar muy claro esto de lo que intento transmitir aquí, ¿no?
Nuestra situación de partida, ¿no? En el mundo del diseño del que yo provengo, ¿no? En el que siempre se plantea como esta idea del briefing, ¿no? De esas primeras ideas que te hacen poder avanzar, pues para nosotros ese briefing, en lo que hacemos básicamente es esta situación, ¿no? Que es como unos datos de los estudios de residuos sólidos urbanos del 2013, de aquí del Ministerio, de los compañeros de los que organizan esto, que cada español generamos 1,5 kilos de residuos por habitante y día, ¿no? Entonces, claro, si lo pensamos, digamos, en situación un poco más macro, somos conscientes de que se genera toda una problemática con el tema de los residuos y con el tema del consumo material y de recursos, que realmente no estamos siendo, a pesar de la inteligencia que nos consideramos, ¿no? Como que no estamos siendo capaces de ver cómo engranamos todo eso que producimos y cómo realmente aprovechamos, sobre todo a nivel energético, todos esos materiales que nos rodean, ¿no? La idea de la comunidad, ¿no? Básicamente, al final, durante ayer, ¿no? Lo que se ha estado hablando estos días, todos apelamos, ¿no? A estas comunidades, a esta otra forma de organizarnos. Estoy totalmente de acuerdo con los compañeros que hablaban antes, ¿no? De que es muy difícil trabajar con esa idea de comunidad, es como una idea, ¿no? como muy feliz, ¿no? Pero que el hecho del mantenimiento, el ritmo, la frecuencia, los afectos, el mantener esta idea es como compleja, ¿no? Porque también depende mucho de las energías o de las, digamos, un poco ¿no? de las personas que estamos. Al final somos personas y muchos de los que nos involucramos detrás de estos proyectos casi que, bueno, hay una alta dosis de voluntad, ¿no? De querer cambiar las cosas, pero sin ningún, bueno, no somos profesionales, no nos dedicamos a esto por dinero, vaya, sin más. El tema entonces un poco ya me iba a meter en el recetario, ¿vale? El recetario surge, digamos, como una plataforma de organizar todos esos contenidos, ¿no? Que vamos generando a través de esos talleres que un poco veías en esas imágenes al principio, en el que se van generando en estas acciones o en estas experiencias se van generando prototipos, objetos, resultados materiales, ¿vale? O sea, que van generando una serie de tipologías, de objetos y de soluciones. Básicamente, este es el aspecto actual de la plataforma, ¿vale? En el que podéis entrar en el-recetario.net. Como veis, a nivel de interface es digamos, está planteada a nivel de lo que son fichas. Si veis en la parte de arriba, digamos, hay una serie de tipologías, ¿vale? En las que hemos intentado clasificar, digamos, en base a las necesidades un poco de lo que los usuarios marcaban, ¿vale? Hay una categoría que es la de ingenios, que es como un saco, digamos, como bastante amplio, en el que todo, ¿no? En todo aquello que es inclasificable, digamos, dentro de este parámetro, pues se aloja aquí, ¿no? Básicamente, el recetario tiene como 5 pilares básicos, ¿no? O sea, su idea es trabajar sobre la distribución de estos contenidos, ¿no? Así como en paralelo otras marcas comerciales se dedican a la distribución de objetos materiales. Nosotros nos quedamos en la distribución del contenido y de posibilitar, digamos, la réplica o la transformación de estos materiales en otros objetos a través de unas instrucciones, ¿no? Básicamente estos 5 pilares se basan básicamente en el tema de la reutilización, trabajar con técnicas de autoconstrucción, con la idea de los diseños abiertos, ¿no? De cómo compartir esos procesos y, digamos, siempre jugando en esa dualidad de la red, ¿no? O sea, de la idea de lo virtual con lo físico y cómo cómo nos relacionamos dentro de estas dimensiones a través de esa idea de red, ¿no? Básicamente, hasta el 2015, que es donde está la versión 3.2, que es la que tenéis actualmente online, hay alojadas alrededor de, ahora hay alguna más, ¿vale? Porque no está actualizada este número, pero hay como unas 400, casi 500 recetas, alrededor de una comunidad de usuarios de casi 700 usuarios y digamos que esto va increciendo, ¿vale? Lo que es la frecuencia de alojamientos o de incorporaciones al recetario de nuevos contenidos es muy fluctuante, ¿vale? O sea, de pronto te tiras 3 meses en el que no hay movimiento y de pronto en un mes se suben 40 recetas de golpe, ¿vale? Es como algo que es como un poco que también, un poco la presentación de esta tarde iba dirigido a esto, ¿no? A contaros un poco el entresijo de estas plataformas digitales para compartir conocimientos, porque realmente nos provoca también una manera de entender cómo se mantiene y cómo un poco se puede mantener esto, cómo se pueden mejorar la manera de compartir esos conocimientos, ¿no? Básicamente, como está estructurada la plataforma, está muy focalizada en la idea de buscar muy ágilmente, muy rápidamente, como soluciones o
o sí, básicamente objetos que partan, digamos, de los residuos o la reutilización de objetos basada en 3 partes, ¿no? En lo que son los materiales, las herramientas y en cuanto a las tipologías. Bueno, o sea, a lo que vamos, si tú tienes una botella de butano y dices qué quiero hacer con una botella de butano, buscas y te aparecerán, digamos, como los objetos. Tengo un taladro, busco qué puedo hacer con un taladro, te aparecen, ¿no? Pues las 600 recetas, porque casi en todas al final terminas utilizando un taladro, ¿no? O si necesito una mesa, voy a buscar qué tipos de mesa me puedo hacer, ¿no? Básicamente la idea principal, digamos, con la idea del recetario, ya que se sale un poco dentro de nuestras actividades más que interactuamos nosotros directamente como colectivo, es fomentar la cultura del hazlo tú mismo, ¿no? O sea, es decir, ponte manos a la obra, tú eres capaz, digamos, de construir tu realidad, de construir tus cosas, y si no puedes tú solo, pues júntate con otros, ¿no? Básicamente esa es la idea principal y sobre todo facilitar ese camino para provocar esta situación. El funcionamiento es muy básico, se puede entender como 4 pasos, ¿no? Es aprovechar, o sea, digamos, tener una mirada, digamos, que decodifiques lo que está a tu alrededor, no verlo siempre como residuos o como objetos finales, sino como materiales, digamos, en tránsito que pueden ser modificables para conformar otro tipo de objetos, construirlo, documentarlo y publicarlo, ¿no? Para compartirlo con otros. La clave, ¿no? Digamos, el tema del recetario, obviamente es un recetario porque está compuesto por recetas, ¿no? Que al final a lo que viene es un step by step, o sea, un paso a paso, perdón, en el que, digamos, se va explicando el cómo poder hacer, digamos, cualquiera de los objetos que hay ahí. Básicamente, como una plataforma, pues está, digamos, como veis ahí, en título, tipología, datos, el tipo de licencia, la preparación, las herramientas, los ingredientes y un poco, digamos, con esta idea de compartir o facilitar cómo se comparten estos conocimientos. Un tema en el que vemos, que nos parece curioso, y ya es trabajar casi desde las narrativas o de cómo se cuentan las cosas, es cómo cada persona o cada usuario comparte sus conocimientos, ¿vale? Claro, los que estamos un poco trabajando en este mundo de los repositorios o de los códigos abiertos o de las licencias, estamos acostumbrados a trabajar en unos formatos o en unos códigos. Pero ahora bien, ¿no? Cuando el usuario es una persona, digamos que amateur, ¿no? Que, digamos, reutilizador por naturaleza, ¿no? Que hace lo que hace y realmente nunca le haya puesto ninguna importancia a documentar su proceso, ¿no? Es muy curioso cómo esta gente que no proviene de formaciones técnicas comparte sus conocimientos, ¿no? La manera en la que hacen las fotos, en cómo te lo cuentan, en el vídeo, ¿no? O sea, para nosotros eso es importante porque de alguna manera cada uno genera sus narrativas. Está muy bien que haya recetas que tengan, digamos, como todo un desarrollo técnico a nivel de planimetrías, a nivel, digamos, de un desarrollo muy técnico, ¿no? Pero hay personas que aun con el ánimo de querer reutilizar, básicamente no saben leer un plano, ¿vale? Entonces, es decir, cómo traducimos a otras maneras de entender, digamos, esos conocimientos. Un poco también, sin meterme mucho más, porque veo que estoy ahí como rozando el límite, lo que es más que los objetos, los conocimientos que se comparten, digamos, en la plataforma del recetario, están basados básicamente, los puedes publicar con dominio público, en el que tú abres la total libertad del uso de esos conocimientos que tú aportas a este repositorio, o puedes licenciarlo bajo las licencias Creative Commons, en la que tú realmente no estás licenciando el objeto derivado que se puede construir de las instrucciones que tú marcas, sino lo que tú licencias es la manera, digamos, la narrativa, los dibujos, o sea, un poco todo lo que conforma esa receta, ¿vale? Una cosa que nos importa, digamos, o que nos motiva es el tema del versionar o del copiar, ¿no? Digamos, hay toda, digamos, como un énfasis que se hace dentro de la plataforma que es provocar la copia, así como en profesiones, digamos, técnicas derivadas del mundo de la arquitectura o del diseño industrial, en el que se rigen bajo el tema patentes, modelos industriales y, digamos, otras lógicas que responden a temas del mercado. Lo que se provoca es decir, o sea, comparte un diseño y cópialo, y cuantas más veces se ha copiado mejor, ¿no? O sea, es un poco romper como estas lógicas del sistema capitalista, un poco en cuanto a la organización del conocimiento. Bueno, aquí rápidamente un poco lo que son estas versiones. Lo que entendemos es que las versiones pueden ser versiones tanto en el distinto uso de materiales de un sistema constructivo, así como en la variación del sistema constructivo que se utiliza para ella, ¿no? Me gustaría ir un poco más despacio para explicaros un poco más en profundidad, pero bueno, voy rápido.
El tema del recetario, obviamente que no es una plataforma en la que digamos que nosotros nos dedicamos a rastrear este contenido que hay, digamos, en Internet, sino que es el usuario mismo el que se registra y él decide compartir de buena fe sus conocimientos. ¿Esto qué quiere decir? Que realmente no somos, o sea, de lo que se trata, y como bien indicaba antes la compañera, o sea, no se trata de crecer exponencialmente, o sea, no es crecer hacia arriba, sino es expandirse más con una lógica más como de mancha de aceite, ¿no? De ir contaminando más en una dimensión horizontal más que vertical, ¿no? Un poco datos, ¿no? Porque también ayer como que nos picamos un poquito con el tema de lo cuantitativo y lo cualitativo, ¿no? Hay un poco siempre la economía que son números, ¿no? Básicamente pues un repaso rápido de lo que movemos, ¿no? A nivel de información en Internet. Somos muy pequeñitos, ¿no? O sea, movemos 78 gigas a nivel de un año, ¿vale? En comparación con lo que pueda mover una plataforma como Google o Pinterest o cualquier plataforma de estas, nosotros movemos muy poco. Pero básicamente vemos que cada año hay un crecimiento, digamos, que nos va marcando un crecimiento exponencial en cuanto al uso de la plataforma y en cuanto que nos indica que realmente hay en otros contextos, ¿vale? En el que de pronto la gente lo va conociendo y digamos como que se va usando. Son 8 años de vida, ¿no? Que tiene ya el recetario. Una cosa en la que digamos que tenemos muy presente es esta idea, ¿no? Como os indicaba antes, que desde el colectivo Con Maquea nos dedicamos básicamente al tema del diseño abierto y la reutilización. La idea de aplicar estos dos conceptos es a través de la construcción colaborativa, ¿vale? Cuando hacemos talleres constructivos o cuando generamos dinámicas de participación o cuando generamos las propuestas, ¿no? que nos relacionan a unos y a otros, lo que tratamos es de que todos aportemos en esa construcción, ¿vale? Esta lógica también la aplicamos al recetario, ¿vale? En cómo podemos construir entre todos, digamos, esta plataforma, aun siendo nosotros estos promotores, que más que un poco una cosa beneficiosa, al final es el marrón que te encargas un poco de mantener, ¿no? De que el servidor esté funcionando, que cuando se cuelga pues todo esté un poco en orden. Como veis, el tema de las recetas está claro que un poco por lo que os he explicado, cada usuario contribuye con su contenido, ¿vale? Por lo tanto va construyendo ese contenido ampliado de lo que es el recetario. En cuanto al desarrollo, básicamente cómo vamos desarrollando entre distinta gente que nos vamos conociendo, desarrolladores, informáticos, un poco que nos vamos echando un cable y vamos compartiendo, digamos, en distintos encuentros que tenemos para poder ir generando, para poder ir creando. Y en cuanto a la sostenibilidad de la plataforma, ¿cómo se mantiene esta plataforma? Rápidamente os voy a comentar. Como se ha ido construyendo el recetario desde el principio, digamos, hasta lo que tenéis ahora actualmente, digamos, en el 2013 participamos en un Interactivos en el que nos sirvió pasar, digamos, de la versión 2 a la versión 3.0, ¿vale? Que es casi que la que está ahora, en el que casi en un mes estuvimos trabajando junto con otros proyectos más en la realización, digamos, como de herramientas, ¿no? Que nos permitiesen, sobre todo, comunicar estas ideas de lo abierto desde otra forma, ¿no? Desde otras narrativas, desde otros códigos, desde otras maneras. Acto seguido luego nos fuimos en otra historieta casi un año después en el Museo de Arte Contemporáneo ahí en Coruña, dentro de un formato de talleres que se hicieron allí de cómo rediseñar tu vida o algo así era el tema. Pues un poco allí lo que hicimos fue pulir, digamos, casi que ese prototipo que salió del Media Lab, cómo darle forma y cómo acabarlo y cómo hacer esos testeos de usuario en el que los propios usuarios construían, digamos, como sus objetos y cómo los incorporaban a la red, ¿no? Casi que desde una plataforma, desde una interface beta y casi que en ese momento diseñando lo que era la interface final que podéis ver ahora si os registráis. Digamos, luego la última fue la que nos sirvió para generar la versión 4.0 en la que estamos ahora inmersos y en menos creo que de un mes quiero pensar que ya estará online y que ya podréis disfrutar de ella, en el que en el marco de los Host Days, que son unas jornadas de economía circular y código abierto que nos montamos ahí en Barcelona junto con más gente por el mundo, básicamente, porque eran unas jornadas a nivel global, generábamos, digamos, como esa manera desde el usuario o cómo, digamos, cómo se relaciona el usuario con esta plataforma, ¿no? En cuanto a los contextos de uso. Entonces se sacó información que fue, digamos, como definiendo lo que es
la nueva plataforma, ¿no? Lo que vais a tener en vuestras pantallas como dentro de poco. En cuanto a la financiación, para esta nueva versión, las versiones anteriores, básicamente las financiábamos a través de la propia actividad que generábamos con el Maquea y, digamos, ese dinero que íbamos generando se iba guardando para mantener esa plataforma. Visto que ya el volumen de usuarios, el volumen de tráfico, el volumen, digamos, de mantenimiento de lo que es la propia plataforma nos exigía ya tener persona dedicada, digamos, como al mantenimiento de esto, el año pasado nos decidimos a lanzar un crowdfunding a través de la plataforma de goteo y en un formato de capital reo que entraba también la Universidad Internacional de Andalucía y conseguimos como casi 6.000 euros, ¿no? Con el apoyo de 105 colaboradores, ¿no? o 105 cofinanciadores que aportaron, digamos, la mayoría de ellos eran usuarios de la plataforma, en la que a través, digamos, como de su capacidad económica podemos tener, digamos, como en breve esta nueva versión, ¿vale? Entre las mejoras que tal, pues esto es un poco lo que vamos a hacer y básicamente pues desde el colectivo de Maquea lo que pretendemos es generar como estas herramientas, estas plataformas, ¿no? Que nos empoderen, al final como ciudadanos, iba a decir como, ¿no? Como personas básicamente frente a este modelo, ¿no? Y corto, ¿no? Porque, vale. Bueno, gracias. Hola a todos. Quería empezar, supongo que no se va a acoplar ni nada. Bien, gracias. Antes que dar las gracias, quería empezar desde un sitio donde, bueno, explicaros desde dónde nos sentimos los músicos en esa industria musical. Aquí es donde estamos, los músicos. El 95% de los músicos en este país y en muchos estamos en la basura. Entonces, bueno, quería abrazar esta basura porque estoy muy acostumbrado a ella y empezar a explicaros lo que es Morfort y por qué ha surgido. Mira. Bueno, esto que suena, que es silencio, es lo que buscábamos primeramente con nuestro festival. ¿Por qué hemos llegado hasta esta conclusión? Porque nos han maltratado festivales, nos han maltratado promotores, nos han ofrecido cachés irrisorios, condiciones vergonzosas. Y después de todas estas experiencias, hemos llegado a la conclusión de que cada año la música en la industria musical o cultural son 9 años, como en la vida de los gatos y los perros, pues envejeces así de rápido y te dan hostias. Y además te acostumbran a la idea de, bueno, tienes que ser famoso a los 27 palmar, o si no vas a palmar artísticamente y tus discos van a ser una puta mierda. Por lo tanto, nos hemos querido alejar de eso completamente, igual que ahora estoy dando vueltas por aquí, alejándome de los focos. Con Morfort lo que planteamos, después de estar en muchos festivales y en muchos escenarios, fue generar un nuevo concepto de festival o una regeneración de conceptos de festivales que conocemos. Y la manera de entrar al festival era traer una linterna. No había que pagar, no había que donar ningún dinero. El festival no tiene escenarios, ni tiene luces, ni tiene técnicos, ni gestores, ni intermediarios de ningún tipo. Somos los músicos los que lo montamos y los que queremos tener esa experiencia. Por lo tanto, el público, lo que se generó con el público, aparte de que los presupuestos eran transparentes, estaban publicados como si fuera el cartel del festival, en vez de los nombres de los artistas, eran los presupuestos, los protagonistas. Unos 7.000, 8.000 euros de nada, que nadie se llevó porque nadie donó nada, solo, como he dicho, trajeron esas linternas. Los protagonistas fueron los asistentes. ¿Por qué? Porque de ellos dependía cómo se escuchaban esos grupos, cómo se veían esos grupos, porque ellos eran los responsables de iluminar a estas personas en un espacio natural que era una fundación en Girona, una fundación de un escultor,
donde cada banda elegía su escenario según cómo sonaba y según la acústica del espacio se decidía un poco cómo era cada show. Y estos asistentes se podían ir moviendo. Estos asistentes podían ir moviéndose entre los músicos, entre la gente y hacer que el show cambiara en cada canción. ¿Por qué hemos llegado a esta conclusión? Porque estamos acostumbrados a ver los conciertos desde una perspectiva unidireccional y esto genera una costumbre de saber lo que ya está pasando en cada festival al que vas, genera falta de concentración, no disfrute de las dinámicas de la música, que sea un grupo de hip hop o que sea un grupo de punk o de lo que sea, hace que todo el público sienta lo mismo. Por tanto, creo que es un papel fundamental de los festivales, en los nuevos festivales, el investigar el sonido, porque esas costumbres ya las tenemos, y construir nuevos equipos de sonido, nuevos diseños sonoros. Por lo tanto, aquí lo único que usábamos era el propio silencio y el espacio natural en el que estábamos. Fueron 6 conciertos, de un escenario a otro. Las bandas iban llevando al público hacia la siguiente banda y seguían tocando. Entonces se generó un espectáculo de unas 7 horas donde todo el mundo estaba completamente concentrado y adentro de la música y participando activamente. Resultados. En cuanto a la primera edición, los dueños del espacio nos sorprendieron con unas condiciones de última hora muy decadentes, como subida de precios, limitación del espacio, etcétera, cosa que no nos esperábamos, pero que tenemos que mejorar. También tenemos que mejorar el contacto con el público después del festival. ¿Por qué? Porque no todos opinaron, no todos participaron en cómo se podría mejorar el festival. Sí que algunos explicaron qué podríamos hacer mejor, qué podríamos mejorar de cara a próximas ediciones. También tenemos en mente trabajar con carpinteros o con productores de las zonas a donde vamos, o de los pueblos a donde vamos, o de los espacios que invadimos, para construir espacios sonoros sin afectar al espacio donde vamos, ¿no? A la naturaleza. Por tanto, el festival es sostenible 100%, no me gusta esta palabra, pero no afecta al espacio, no contamina para nada. Nosotros, los propios músicos, estábamos recogiendo la basura, recibiendo a la gente que venía en coche, tratándoles cara a cara, uno a uno. En cuanto al número de participantes, pues más de 100, 200 creo que no funcionarían en nuestra propuesta. Sí que podríamos repetirlos, hacerlos durante muchos días. No tiene por qué ser un festival una cosa transitoria de un día para otro. También queríamos romper esto un poco, aunque fueran 6-7 horas, que la gente participara y que se llevara a casa esa responsabilidad. Y sobre todo quería aclarar, no quiero extenderme más, que este festival era una huelga. Lo anunciamos como una boda, como una huelga, como un experimento. Pero una huelga, ¿por qué? Porque estar allí, participar de esto, era una denuncia de nuestras condiciones laborales, de que nadie nos da de alta, de que nos pide una factura, de que cobramos en negro, de que trabajamos ilegalmente. Si nos caemos del escenario, da igual, porque somos autónomos, todos somos autónomos, los perros son autónomos también, los gatos, todo el mundo, seamos autónomos, las plantas también. Y bueno, creo que no tendría que extenderme más por el bien común. Las gracias a todos por no prohibirnos venir aquí, que es lo que nos pasa en la música cuando decimos las verdades que habéis escuchado. Bueno, gracias a todos, gracias Adriano por tu valentía. Yo hubiera sido incapaz de hacer lo que has hecho tú. Yo creo que merece la pena que preguntéis algo, ¿no? Hay poquito tiempo, se tienen que ir corriendo al AVE. Yo puedo preguntar también, pero es que estuve ya con ellos y les conozco bien. Yo creo que mejor vosotros.
¿Alguien? ¿No? Pregunto yo. Mira. Bueno, has hablado del recetario, que es algo muy grande, y yo voy a hacer una pregunta muy específica, pero bueno. ¿Cómo cedo un trabajo a dominio público? O sea, ¿qué tengo que hacer para que un trabajo sea dominio público? Indicar que tú compartes tu trabajo. O sea, digamos que tu trabajo por creación. Espera. O sea, indicar tú que como creador cedes todos tus derechos del copyright, ¿vale? Lo pones en dominio público. Digamos que cada usuario, cada creador, haga lo que hagas lo que acaba de hacer Adriano ahí de poner una bolsa de basura ahí, ya tiene copyright por el sistema en el que estamos, ¿vale? Entonces, digamos, tú eres como creador el que cedes, digamos, tus cláusulas, ¿no? Lo que hace la Creative Commons, digamos, de alguna manera, es tú licencias y tú abres ciertas ventanas o puertas, ¿vale? A lo que son tus derechos, ¿no? del copyright. Sin más, eres tú como usuario o como creador, perdón, o creadora en este caso, la que compartes. Pero tú normalmente, si utilizas un Creative Commons, dices un buy, ser alike o, bueno, compartir igual, y hay una serie de etiquetas que yo pongo, y además tengo Save Creative para registrarlas. En el caso de dominio público vi un icono, es que no lo conocía, que era una D y una P. Sí, hay como... O sea, esa etiqueta, ¿hay algún sitio donde yo la puedo coger y ponerla a mis trabajos? Si tú lo indicas en tu trabajo, es como, digamos, como si fuese un copyleft al final también, ¿vale? Es, digamos, que no utilizas licencias Creative Commons en la que tú no estás licenciando tu trabajo, sino en la que cedes en abierto, o sea, dejas, digamos, en abierto todos esos derechos supuestamente adquiridos que tú tienes por hacer cualquier cosa dentro de esta idea del copyright, ¿no? Vale. Sí, también Fernando te puede... O sea, en realidad la licencia más abierta de las Creative Commons, la que solo tiene que reconocer la autoría, sería un dominio público, con la única condición de que el que lo use tiene que reconocer que esa obra es de otra persona. Es el único condicionante, pero yo creo que tampoco hay que rayarse mucho con estas cosas. O sea, el problema no es cómo licenciar en dominio público, el problema es que todo lo que hacemos tiene un copyright. Y eso es el problema gordo que tenemos y lo que hay que, Ya, y lo por que hay eso que cambiar. pregunto, porque por la ley de Berna se sabe que lo que dice la ley es que en el momento en el que tú creas, por el hecho de crear, ya tiene un copyright. Y si tú no dices lo contrario, Claro, tiene un copyright. renuncias ¿Cómo lo expresamente y ya está. O sea, por ejemplo, en un audiovisual, al final del todo pongo, este trabajo es de dominio público. Ya está. Sin más. Vale, pues gracias. Pero digamos que hay trabajos, ¿no? O creaciones, ya sean del audiovisual o de la imagen, ¿no? Que cuando pasa un tiempo, ¿no? Pasan al dominio público, ¿no? O sea, son 50 años, ¿no? Creo que son, o 70, depende, ¿no? Es un poco... Menos para Walt Disney, para todos es así. ¿Alguien más? Por ahí. Gracias. Hola, soy Óscar. Bueno, va un poco a nuestro amigo músico. No me acuerdo de tu nombre ahora. Adriano. Adrián. Vale. Vale, yo he estado en la música bastante tiempo también y he descubrido el maravilloso mundo de las licencias libres, el copyright, está muy bien. Pasa una cosa, cuando estamos pensando en la industria cultural, que para mí ya es un concepto que es una aberración respecto a cómo se genera la cultura y cómo se puede trabajar y desarrollar la cultura y las culturas. Bueno, podemos estar pensando que tiene que haber una industria musical que nos maltrata o que nos debería tratar mejor, pasarnos por el filtro de poder ser autónomos o cotizar o no, o ser legales, estables y todo ese tema. O sea, yo creo que en estos encuentros está guay y en otras conversaciones está surgiendo unos debates muy interesantes en torno a estas cosas. Una comunidad, un pueblo, una sociedad debe ser capaz de sostener sus propios modelos de producción artística. Producción no en cuanto a producción de producto que se vende, sino a generación de cultura. Y creo que el trabajo después de la queja, y está muy guay porque estáis encontrando una forma creativa muy interesante de representar esa queja, y habéis demostrado que al final es la gente quien va
y define cómo en vuestro festival funcionan las cosas, ¿no? Y creo que ese es el camino ideal. Y me imagino otras economías, que es lo que se marca de título en este debate, donde la propia comunidad no solo da soporte material y de trabajo y de tiempo para poder echar adelante su propia generación de cultura y hacer parte de esa cultura y conocer a los músicos y hacerse músicos también y todo eso, sino que debemos quizá investigar también otras formas de economía, otras economías posibles que permitan que la comunidad valide los procesos de sí misma. Y creo que ahí hay una brecha y yo ahí tiraría la línea de pólvora y la cerilla detrás, ¿sabes? Más que a ver si viene alguien y nos reconoce, ¿no? A ver si el Estado nos permite jugar a esa cosa, a ver si somos autónomos o contratados, ¿no? Tenemos un sueldo y todo ese tema. Es decir, sí, es una utopía, pero yo me quiero poner ahí en esa utopía, ¿no? Desde luego. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Solo creo que en el caso de la música nunca hemos decidido movilizarnos como activistas, ¿no? Entonces se ve en muchos campos de la cultura que conozco. Perdón, voy a hacer otra vez esto porque quiero verte más cerca. Está guay, es que no me gusta eso. Podría haber ido yo allí también. Sí. Bueno, nada, que me tengo que ir, ¿no? Pero voy a ser rápido. No, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero creo que tenemos que ser conscientes también de que podemos ser activistas en la cultura. No solo con modelos como pensando en economías posibles, como tú dices, sino, ¿por qué no entrándose en las instituciones y cambiándolas desde dentro, ¿no? En la música pasa algo muy extraño, ¿no? Que están muy orgullosos de Podemos y de ese cambio que se ha hecho en las instituciones, los ayuntamientos del cambio, pero están en contra de las GAE. Y yo les digo, no, entremos en las GAE y cambiemos a las GAE, si finalmente es una institución más, ¿no? ¿Por qué estás de acuerdo en esto y no estás de acuerdo en la cultura, en ser activista? Entonces creo que solo es un modelo más, no queremos implantarlo, pero sí que queremos reclamar que nos paguen lo que pedimos, ¿no? Que no solo, como decía él, que lo hacemos por amor al arte. Sí, lo hacemos por amor al arte, pero también no está mal reconocer que lo hacemos por dinero, porque al final esa conversación es la última que tienes después de tocar, cuando ya has llegado a casa. Oye, ¿qué cobrábamos, no? Y creo que esto no hay que perderle el miedo, ¿no? Simplemente no le pongo ninguna intensidad, aunque parezca un poco exagerado todo, ¿no? Creo que simplemente es una conversación que hay que echar sobre la mesa y estar todos trabajando en común, ¿no? Porque si empezamos a pelearnos desde el mismo sitio donde estamos luchando todos, pues no vamos a hacer nada. Yo digo una breve sobre esto de otras economías, que casi no he dicho nada porque he ido muy rápido y ya casi aprovecho para despedirme porque tenemos que salir corriendo. Cuando nosotros decimos gestionar las contradicciones hablamos de eso, ¿no? Sabemos que estamos insertos en un sistema, que tenemos que conseguir unos recursos para hacer el festival, pero lo que intentamos es que cada edición sea un poco más coherente, ¿no? Entonces un poco más coherente para nosotros ha sido intentar trabajar con banca ética, ¿no? Y en este caso pues tener una cuenta en Fiare y trabajar con adelanto de subvención que nos hace una entidad como COP50SET, que no entiendo por qué no estaba en la mesa de financiación de ayer cuando realmente hace una tarea muy potente. Gestionar la contradicción significa que durante 2 años tuvimos un patrocinio de Estrella Damm, que es una marca depredadora que lleva una familia de franquistas imputados y que tienen que pagar 93 millones de euros, poquito, ¿no?, por no haber pagado sus impuestos. Entonces renunciamos a trabajar con ellos nosotros, no ellos, ¿no? Y renunciamos a su dinero. Intentamos trabajar con un colectivo de abogados laboralistas que, interesados en el tema de las licencias, hacen un aporte económico a través de contenidos, ¿no? Para mí gestionar las contradicciones es eso, es intentar encontrar los gérmenes de otro tipo de sociedad que ya tenemos dentro y ponerle el foco, intentarlos mimar, experimentar y sin miedo a equivocarnos. Y por eso tenemos un porronazo de contradicciones, ¿no? No es que seamos chupiguays porque tenemos una cuenta en Fiare ni nada de esto, ¿no? Al final vivimos insertados en la misma mierda todos. Pero por lo menos intentamos dar ese pasito y sobre todo intentamos visibilizar esos proyectos que han conseguido financiarse de otra forma o que han conseguido abrir un huequito en el sistema o colar unos contenidos libres en una televisión pública o etcétera. Y se genera tal descoloque que los señores esos blancos cincuentones con corbata que están atemorizados por el nuevo mundo que se les viene encima y que desde sus despachos cagados de miedo intentan mantenerlo todo, pues les devolvamos un poco
ese miedo que tienen y digamos, no, perdona, es que yo no tengo miedo a que las cosas cambien, es que tengo unas ganas terribles de buscar otro modelo distinto y de ver si hay por ahí alguna cosita. Y ya está, y tú quédate con tu miedo guardado en casa o vete a una iglesia a rezar o haz lo que tengas que hacer, pero no vengas a meterme ese miedo a mí dentro porque yo no lo tengo. Y ya está, muchas gracias. Lo siento, tenemos que salir corriendo. No sé.